Hola, buenas tardes, buenos días, allá en la hora en que escuchéis y en el continente que escuchéis, porque estoy segura de que esto os va a interesar en muchos sitios. Hoy damos la bienvenida, mejor dicho, nos la da ella en su casa, a Rosa Montero. Hola, Rosa. Hola, Berna, un gusto, como siempre, hablar contigo. Sí, para mí, para nosotros. Bueno, ya sabéis que este es el programa que estás leyendo del País Opinión, en el que aprovechamos alguna novedad interesante, y en esta ocasión es esta de la que os voy a hablar ahora, para hacer hablar a los autores sobre libros, los libros que están leyendo. Bueno, aprovechando que son, muchas veces sois los mejores lectores. Para empezar, bueno, Nosotras, historias de mujeres y algo más. Esta, si no me equivoco, es una reedición de, bueno, una reedición muy ampliada, sí. de un libro que sacaste hace muchos años con biografías de mujeres que la historia oficial no ha logrado recordar. Y que ella nos las pone sobre la mesa porque se lo merecen. Rosa, cuéntanos este proyecto. Sí, bueno, esto es, como has dicho, una reedición de aquel libro que se llamaba Historias de mujeres, que lo saqué hace 23 o 24 años. O sea que, y entonces, pues la verdad es que no se hablaba de las mujeres, creíamos que no había habido casi mujeres en la historia por las condiciones tan duras que habían tenido que vivir, ¿no? Y a mí, que me gusta mucho la biografía, tengo una biblioteca grande de biografías y tal, sobre todo de escritores y de artistas, pues fui descubriendo, sobre todo en biografías anglosajonas, porque entonces en España se publicaba muy poca biografía todavía, ¿no? Pues mujeres increíbles, ¿no? Y personajes alucinantes que de repente dije, bueno, voy a hacer un libro sobre eso, sobre biografías, 16, son 16 mujeres increíbles que me empezaron a enseñar que había, como digo, al final del prólogo de este libro, del primer prólogo, del prólogo de hace 23 años, hay una historia que no está en la historia y que solo se puede ver aguzando el oído y escuchando el susurro de las mujeres, porque lo que pasa es que sí que ha habido mujeres increíbles que han hecho cosas alucinantes, pero no las han recogido en los anales. Eso ahora ya somos conscientes, 24 años más tarde. Y entonces hemos hecho esta reedición que ha sido muy interesante para mí, porque he ido viendo lo que ha ido cambiando todo el tema, ¿no?, de la lucha feminista, de la lucha antisexista en estos 24 años, lo que he ido aprendiendo yo, lo que hemos aprendido todos, y he añadido 90 nuevas biografías o retratos pequeños de mujeres desde hace 4.700 años hasta ahora. Y la verdad es que es impresionante, porque la mayoría son muy poco conocidas, pero que han hecho cosas alucinantes, como por ejemplo Enheduanna. Enheduanna es el primer autor literario que firma en la historia de la humanidad. O sea, ¿Y eso estamos hablando de qué año? Del año 2300 a.C., es una princesa acadia de la época de Gilgamesh. De Gilgamesh hablamos todos, que por cierto es anónimo. No hablamos del primer texto de autor literario firmado, es de una princesa acadia, que es Exaltación a Inanna, y es Enheduanna. Entonces es impresionante que sea algo tan grande y tan poco conocido, porque por cierto, además, esta princesa acadia es también la autora de las primeras anotaciones astronómicas y musicales. O sea que esta mujer está en el principio de la literatura, de la música y de la astronomía, y no la conoce nadie. Hay otras que, por lo que he podido ver y del libro anterior, que han sido devoradas a veces por sus maridos, ¿no? Sí. Tú ya dedicaste a Madame Curie, bueno, es una historia distinta, Sí. en uno de tus libros, pero aquí, por ejemplo, destaco mucho la esposa de Mahler, ¿no?, de Gustav Mahler, que no conocíamos, yo particularmente, Alma Mahler, y que fue autora... Bueno, y María Lejárraga, nuestra María Lejárraga, que escribió todos los textos de Gregorio Martínez Sierra, que fue el autor dramático más importante. Bueno, hizo películas en Hollywood de principios del siglo XX en España y tal, y no escribió nada, lo escribió todo María Lejárraga. Sí, qué bonitas las ilustraciones, además de María Herreros, que son preciosas, ¿no? Y todo, hoy se sabe que Martínez Sierra no escribió absolutamente nada, todo lo escribió María Lejárraga, ¿no? Entonces, y eso ha sucedido cuando he añadido estas 90 biografías, que además he tenido que ver bastantes más, varios cientos y tal, pues eres más consciente de una serie de constantes tremendas que han pasado estas mujeres, que han hecho cosas increíbles. La primera, la dificultad para formarse, claro, porque todas son
autodidactas, porque no podían ir a la universidad, porque no podían tener una educación formal, porque sus familias, sus padres, sus maridos les impedían incluso estudiar de manera autodidacta. O sea, han tenido unos problemas para formarse increíbles y aún así llegan a ser unas sabias. O sea, claro, estas mujeres con una capacidad, con una formación reglada y normal, ¿a dónde hubieran podido llegar, ¿no? Esa es la primera, la dificultad de educarse. Luego eso que tú acabas de decir, que han sido tapadas o robados sus trabajos o en fin, adjudicados sus trabajos y sus méritos siempre al marido, al hermano, al padre, a los profesores. Luego que claro, como no estaban en los anales, pues siempre tenían que empezar de cero. Eso se ve muy bien con Clara Schumann, por ejemplo. Clara Schumann, que fue una pianista, la mujer de Schumann, ¿no? Fue una pianista magnífica, una de las grandes intérpretes de la época, y fue una compositora, era una gran música, era una compositora estupenda. Algunas de las piezas de Schumann, de su marido, son de ella, pero pocas, porque compuso poco, y compuso poco porque tiene una entrada en el diario, lo cuento en el libro, que dice: tuve una época en la que ambicioné componer música, pero claro, me di cuenta cómo lo iba a hacer si ninguna lo ha conseguido. ¿Cómo voy a aspirar a hacerlo yo? Terrible y trágico error. Había habido en la historia, y lo cuenta el libro, un montón de mujeres compositoras, y en ese mismo momento había en Europa un montón de mujeres compositoras importantísimas, pero como ni siquiera pasaba su fama, claro, Entonces, lo terrible es que las mujeres siempre han tenido que empezar de cero, aunque había antes montones de mujeres, siempre han tenido que empezar de cero, es decir, llevar como la montaña, ¿no?, en la cabeza del peso de ser siempre una y otra vez pioneras, otra vez pioneras, otra vez pioneras. Y claro, eso nos lo han escamoteado porque la cultura, Berna, como tú bien sabes, es una trenza de conocimientos que nos vamos pasando los unos a los otros, nos vamos apoyando en los hombros del anterior para seguir creando, para seguir aprendiendo. Y las mujeres no hemos tenido eso, hasta ahora. Hasta ahora no lo hemos tenido. ¿Ahora sí estás esperanzada? Sí, está cambiando todo, y de hecho además no hay más que mirar. Por ejemplo, en este sentido, las librerías está lleno, hay un boom de libros sobre historias de mujeres de antes, sí, mujeres en la ciencia, para niños, con dibujos, en cómic, en todo, maravilla. Hay una necesidad. Hay una necesidad no solo de las mujeres, hay una necesidad también de los hombres. Yo creo que esta ola que estamos viviendo ahora de avance de la deconstrucción del sexismo que estamos viviendo en el último año o 2 años es muy importante, y es importante entre otras cosas porque en ella intervienen también de una manera notoria los hombres. Yo estoy yendo a las manifestaciones de la Manada, a las manifestaciones del 8 de marzo, y hay un montón de hombres, o sea, un montonazo de hombres participando. Sí, yo lo veo en nuestra generación, en la mía, en la tuya, sí. En las próximas. Y los jóvenes de 25 para abajo hay montones, montones. Entonces, y es que es una parte de la historia que nos han escamoteado a todos, es decir, nos han mentido sobre nuestro pasado con una mentira inmensa, enorme, ¿no? Entonces eso estamos descubriéndolo ahora. En este programa yo siempre me fijo, cuando pido a los autores, como te he pedido a ti, dime de qué 6 libros quieres hablar. Todavía hay quien de repente los ves que son 6 hombres, claro, ¿no? Claro. Y yo a veces digo, esto igual no debería confesarlo, pero a veces digo, ¿no te parece que igual falta alguna mujer? Claro. Y rápidamente todavía ocurre eso, ocurre en nuestras empresas, en nuestros periódicos, el hombre suele ver hombre muchas veces no. Tú has elegido de todo, por supuesto, y de todas partes. Y bueno, para empezar, nos querías hablar de Úrsula K. Le Guin, es que además, recién fallecida, además, es que es una Los autora, desposeídos y la mano izquierda de la oscuridad. Sí, es que acaban de sacar, falleció en febrero, esta grandísima escritora norteamericana, falleció con 89 años, y es una escritora de ciencia ficción, supuestamente, pero vamos, para mí es una escritora, punto, y además una de los grandes escritores del siglo XX. Y concretamente esta novela, que la acaban de reeditar preciosamente en Minotauro, Los desposeídos, pues yo creo que esta es una de las grandes novelas del siglo XX, es una novela en donde es una novela de ideas, además es una novela política, es una novela filosófica, es una novela sobre el sentido de la vida. Es de una serie de novelas que tiene ella que son del ecumen. El ecumen es un mundo
dentro de muchísimos años, en donde los seres humanos han salido de la Tierra y han poblado diversos mundos y crean ese ecumen que se han ido desarrollando a lo largo de milenios en civilizaciones muy distintas, ¿no? Entonces eso le permite a Ursula K. Le Guin ir analizando en diversos libros esas diversas civilizaciones del ecumen, ¿no? Y en esta en concreto sucede en Urras, en el planeta Urras y su luna Anarres. Y en el planeta Urras hay una sociedad capitalista normal con una énfasis, digamos, en la libertad individual, y en la luna Anarres están los descendientes de los exilados de una revolución anarquista que hubo 200 años antes en Urras, ¿no? Y entonces ahí tienen un mundo pues anarquista. La luna Anarres está no tiene casi medios de subsistencia, hay que vivir de una manera muy austera, ¿no? Entonces hay una sociedad anarquista en esa luna Anarres que tiene, por otro lado, pues muchos problemas en cuanto a la libertad individual y el desarrollo individual y tal, ¿no? Entonces la novela es fascinante porque es que además escribe maravillosamente, ¿no? Porque tiene como una fluidez, una belleza, una poesía, una grandeza a la hora de escribir, ¿no? Y es de ese tipo de escritores inmensos que son capaces de estar en todo el registro de la vida, es decir, son capaces de ver el microbio que se agita en la gota de agua y son capaces de ver el universo entero, ¿no? Y todo el arco, ¿no?, de las emociones, desde el dolor de un corazón herido hasta la tragedia de la humanidad, ¿no? Y lo hace te hace flotar a través de todo eso, ¿no? Y además tiene un punto que, claro, ella era hija de un gran antropólogo, Kreber me parece que se llamaba, un muy famoso antropólogo, y es capaz como de tener como una construcción antropológica de estas sociedades. Por ejemplo, en Anarres, que es la zona anarquista, pues tienen un lenguaje especial. No dicen mi taza, sino la taza que uso. O dicen la taza que comparto contigo en vez de la taza que te presto, ¿no? Entonces, porque no hay la propiedad privada, ¿no? Y eso ya es como... Y todo esto lo cuenta, un libro gordo como es este, todo esto lo cuenta, pues te metes dentro y es como si entraras, como si te hipnotizara realmente, entras en un mundo en donde realmente lo vives en todo su más pequeño detalle y lo vives además con una emoción indescriptible. Yo creo que es un libro de esos grandes libros cósmicos que está a la altura de, yo qué sé, de Guerra y Paz, está a la altura de La montaña mágica, vamos, a mí me gusta más, porque me parece que tiene más imaginación. Bueno, con la emoción con la que nos lo está contando, yo creo que vamos a ir todos Yo te confieso que no lo he leído, ¿eh? Pues léelo, que pero te vas rápidamente a pasmar. voy a salir a una tienda a comprarla, a una librería. Bueno, veréis que la elección es muy variada, no tenemos todos los que ha elegido, porque es lectora de Kindle también, Sí. de ebook me ha dicho, y porque tiene una biblioteca, desde ahí no la veis, pero yo la estoy viendo y es tan inmensa que supongo difícil de encontrar las cosas. Pero ha rescatado un Lolita de Vladimir Nabokov, una edición además muy antigua. Sí. ¿Por qué has elegido Lolita? Bueno, Lolita es uno de mis libros fetiches, es el libro que me hubiera gustado hacer, como lo mismo que Los desposeídos, porque lleva hasta un lugar sublime todas mis búsquedas, por ejemplo, ¿no?, mis búsquedas literarias, ¿no?, y consigue hacer algo, pues esto que es una obra de arte. Y luego lo he elegido también porque, un poco por esto de esta confusión que parece que se ha creado, pequeñísima confusión con respecto a Lolita, sobre si es una obra que fomenta el maltrato y el abuso de la mujer. En fin, yo creo que no han leído Lolita bien. Bueno, vamos a recordar en este punto que Laura Freixas escribió un artículo en El País, luego celebramos un debate en estas mismas cámaras con Sergio del Molino, alegando o afirmando que la mirada sobre Lolita
más que la obra, yo creo, ha sido eminentemente de apología prácticamente de la pederastia, vendida como una historia de amor. Rosa se pronunció en Facebook, y no sé, supongo que en alguno de tus artículos, defendiendo la libertad de la creación, que a veces es el reflejo de algo monstruoso. Por eso me interesaba mucho saber tu opinión. No solo eso. Bueno, lo primero quiero decir que Laura Freisas me encanta, que por cierto además es una gran memorista, tiene 2 libros de memorias preciosos y me parece estupendo, pero no estoy de acuerdo en absoluto con lo que opina en este caso del libro, ¿no? No es solo la libertad del autor, no es solo eso, es que Lolita no defiende la pederastia en absoluto, o sea, es que en absoluto es no haber leído bien el libro, ¿no? En Lolita lo que hace este hombre, que es un mago, o sea, que es de una perfección en la escritura, ¿no? No se engaña, en eso consiste, ¿verdad? Una novela engaña al lector y te mete dentro de esa obsesión hipnotizante de Humbert Humbert, del personaje, que es un personaje, por otro lado, completamente demencial, ¿no? Porque todo el libro está traspasado por ese punto, que es otro de los puntos que me encantan, hablar de cosas terribles y hablar con ese sentido del humor negro tremendo, ¿no? Entonces, este personaje que intenta matar a la madre, en fin, desde luego es horroroso desde el principio, y aunque le vemos horroroso desde el principio, nos hechiza, ¿no? Y entonces te mete dentro de esa mirada de Humbert Humbert y terminas diciendo, oye, y esta Lolita, y qué tonta, que no aprecia el amor de Humbert Humbert, ¿no? Con ese amor maravilloso que le está dando y que no hace más que comer chicle y qué ignorante es y que no sé qué. Y cuando ya te han metido en eso, llega a las 50 páginas finales y te coge por el cuello y te tira contra el suelo y te machaca, porque entonces dice, bueno, esta Lolita no era una niña tonta, era una niña. No era que no apreciara la finura de mi amor, sino que yo la violaba, la niña lloraba, cuando yo la violaba, estaba hecha, bueno, le he destrozado la vida, o sea, es aterrador. Entonces llega ahí al final, a esas páginas finales, y te quedas sobrecogida de haber acompañado, además, yo creo que es un libro profundamente moral, de hecho, y de haber acompañado, de haber aceptado esa visión hipnotizante y hechizante de este monstruo, que es un monstruo sin paliativos. O sea, termina la novela, claro, la heroína mártir, además, pobrecita y trágica, la que le ha roto la vida es Lolita, y el otro es un monstruo, pero sin lugar a dudas, ¿no? Y además yo creo que incluso da un aprendizaje. Si hablamos, no estoy hablando ya ahora en cuanto a la novela, que es para mí, ya digo, literariamente obra cumbre, pero incluso socialmente, si vamos a hablar del papel social que puede tener un libro así, nos enseña cómo oímos mucho más la palabra del que está en el poder, como creemos mucho más al violador en la sociedad, porque por desgracia pasa así, creemos mucho más al pederasta y vemos mucho menos los abusos infantiles, queremos mucho más al padre abusador que a la víctima. Y pasa exactamente igual con la novela, hasta que al final te impide no mirar. O sea, que a mí me parece... Es el milagro de la literatura. Es el milagro de la literatura, o sea, que no es ni siquiera que yo defienda la libertad del escritor, es que digo, es que no, esa novela de la que hablan no existe, es que no es verdad. Además que tiene un prólogo en el que se distancia de ese testimonio, ¿no? Bueno, no tenemos aquí, pero querías destacar Incógnito de David Eagleman, que está en Anagrama, luego lo pondremos todo en Sí, es que los tengo en ebook, sí, porque tengo demasiados libros y no me caben, entonces... Sí, me gustan mucho los libros de ciencia, de divulgación científica, leo mucha, y bueno, en los últimos 2 años he leído he leído muchos más, pero quiero decir que estos 2 me han deslumbrado, los que voy a citar, ¿no? O uno, Incógnito, de David Eagleman, que es de un neurocientífico. La neurociencia me gusta muchísimo. En otros libros también, como Ramachandrian, es otro neurocientífico maravilloso, pero es que David Eagleman, este libro, Incógnito, es muy atrevido, además, es un libro, es brillantísimo, me doy cuenta que llevo desde hace 2 años citándolo montones de veces para diversas cosas en artículos, porque toca tantos puntos, es como... Meterse a leer Incógnito de Eagleman es como meterse en una tormenta de ideas, ¿no? Entonces estás en un chisporroteo, fantástico, ¿no? Te abre la cabeza para todos los lados. Y luego, de una manera muy sutil
muy sutil, y casi te diría yo que escondida, te va llevando a una conclusión que es brutal, que no llego a aceptarla del todo porque es una conclusión tremendamente radical y rompedora, bueno, tan brutal como debía ser la teoría de Darwin cuando apareció, ¿no? ¿Y cuál es? Pues que realmente no somos dueños de nuestros actos. De nuestras decisiones. Que no somos dueños de nuestras decisiones. Entonces, que no se puede meter en la cárcel a un señor que no se le puede castigar, a un señor que ha llevado hasta el final. Es esto, ¿no? Es brutal, verdaderamente. Yo no puedo llegar a aceptarlo, pero es muy convincente y es un tema como para pensarlo y para planteárselo Pero vamos, en el camino a ese libro pasas por toda esa otra tormenta de ideas maravillosa, en el camino a esa conclusión, quiero decir, y la conclusión es muy turbadora, y bueno, y hay que estudiar. Bueno, los libros que nos generan conflicto hay que y estudiar para contestarla, hay que estudiar para contestar su conclusión. Bueno, esos libros que generan cuestionamientos son sin duda bienvenidos. Y Sapiens de Harari también y Harari es otro mago de la escritura, ¿no? O sea, Sapiens, bueno, lo ha leído todo Dios y supongo que seguirán leyéndolo. El que no lo haya leído, yo le invito a leerlo porque es que es otro libro de divulgación científica, ¿no? De reflexión científica, mucho más allá de la paleontología, también como muy plural, ¿no? En su manera de mirar la materia que trata. Y también que se lee como te metes dentro como si fuera una novela, ¿no? Y tiene sobre todo, lo que más me gusta, toda la primera parte es grandiosa, o sea, me gusta todo el libro, pero sobre todo hasta las 2/3 partes del libro son inenarrables de grandiosas. Y me encanta además que diga que realmente lo que nos ha hecho humanos y lo que los ha hecho triunfar en el mundo y tal es la narración. El relato famoso. Sí. Eso me parece tan bonito, porque además yo ya lo intuía. Está en nuestro, ¿no? Está en nuestro, yo ya lo intuía y además está muy bien. Toda nuestra sociedad es una narración, en fin, hay que seguir también el desarrollo de esta idea, que es preciosa y la desarrolla muy bien en el libro, pero toda nuestra sociedad se basa en la narración y en el acuerdo, son cuentos, ¿no? Como dice bien, el dinero es un cuento, todo es un cuento que nos Bueno, el narramos, poder masculino mismo es fruto de la narración masculina, ¿no? Obviamente. Sí. Bueno, Epicteto ya decía, somos narración, eso yo ya lo intuía. Epicteto ya decía que lo que le afecta al ser humano no es lo que le pasa, sino lo que se cuenta de lo que le pasa. O sea que realmente lo que somos es pura narración. A veces con cuántas versiones distintas y bueno, apasionante. Sí. El Club de los Mentirosos es el otro que no tenemos aquí, de Mary Karr. Sí, de Mary Karr, sí. Pues Mary Karr salió hace unos meses y me hace mucha gracia porque es un libro, bueno, es tremendo, es uno de esos libros tremendos. Me hace gracia, digo, porque por eso cito también el de Lucía Berlin, de Manual para Mujeres de la Limpieza, porque los dos se parecen mucho. Son historias, relatos muy cerca de lo autobiográfico, el de Mary Karr mucho más cerca de lo autobiográfico. El de Mary Karr es una autobiografía, en realidad, muy loca, de una mujer que ahora tendrá mi edad prácticamente y que sigue viva, y que cuenta su historia, su pasado, con una madre completamente loca, ¿no? Y también alcoholizada y con una infancia y con una hermana y una infancia de esas demenciales, ¿no? que bordean todo el rato el abismo, que bordean todo el rato el infierno, que no te las puedes creer, que la madre las intenta matar en un momento determinado, que luego las ama enormemente, y lo cuenta con ese punto que tienen, un punto que es muy norteamericano, que es un poco así como dirty realism, ¿no? Pero con ese sarcasmo, ¿no? Y esa mirada entre la autoironía y la autocompasión, pero en un punto muy medido, ¿no? y perfecto. Entonces es un libro muy interesante, el de Mary Karr, ¿no? El Club de los Mentirosos, y fascinante. Te lo bebes, dices, es increíble cómo se puede sobrevivir a una vida así y ser capaz de contarla con ese panaché, como diría Cyrano de Bergerac, ¿no? Con ese ánimo, con esa distancia, con esa alegría, y ese desparpajo, y
con esa vitalidad. Sí, a mí me encanta de ese estilo que mencionas y que puede estar también en Lucía Berlin, yo creo, esa distancia suficiente de algo que es autodestructivo. Tremendo, o sea, estás viendo que a la vez están escribiendo algo que es autodestructivo, y se han pero salvado con la suficiente se distancia. Han salvado, y se han salvado, porque ¿no? tienen además, eso, esa vitalidad con lo que la cuentan hasta el final. Me encanta esa visión, ese punto. Y Lucía Berlin, que es la última, para mujeres de limpieza. Salió hace como 3 años, ¿no? Dos o dos, bueno, pero este es, el de Mary Karr me parece formidable, pero este es monumental, porque este tiene un punto más de literario, quiero decir, Lucía Berlin también es todo, le ha pasado a ella, pero con ello ha hecho cuentos. La otra es una autobiografía, y ella ha ido haciendo una especie de relatos, que esta edición además es maravillosa, están muy bien ordenados los relatos, consigues tener como un ritmo interno, me encanta el libro. Construyen una especie de novela al final, es como una novela. Que son relatos a lo largo de décadas, pero que van contando su vida y construyen una biografía del personaje que Lucía Berlin escribió de sí misma, ¿no? Y sobre todo ya el de Lucía es que a medida que vas adentrándote en la fase final, los últimos relatos son de un conmovedor. O sea, llegas ahí, ya no solo que comparte con Mary Karr, comparte esa mirada, como decíamos, como esa mirada vibrante del horror, ¿no? Esa mirada vital del horror, pero hay un punto en donde ya pasa más allá, a un punto de una melancolía tan aguda, tan profunda, tan bella, que te traspasa como un puñal. Este libro es uno de los libros que recordaré de mi vida, de haber leído. Esas escenas en la lavandería, estoy recordando. Cuánta buena literatura norteamericana, la verdad, porque en tu definición estoy recordando también un poquito a Richard Yates, a Philip Roth. O sea, y otras, Philip Roth, fíjate tú, qué maravilla, de Philip Roth. Y luego, y por seguir con mujeres también, ese punto de la locura y de la bebida y de Dorothy Parker. Claro. Fantástica, maravillosa. Bueno, podríamos estar aquí hablando siglos, porque eso me llevaría a hablar de Alice Munro también. Sí, Alice Munro, la adoro. Por Dios. Por favor, maravillosa. Bueno, son muchas, nos ha dejado 6 y más menciones. Yo quiero dejaros con Nosotras, historias de mujeres y algo más, porque Rosa nos está regalando un gran rescate de mujeres que fueron historia y no lo conocíamos, ¿no? Gracias, Rosa, por estar con nosotros. Nos has demostrado una vez más que esa emoción de lectora la sabes comunicar. Somos lectores en primer lugar, ¿no? Los escritores. Primero lectores y luego escribimos. Primero lectores, ¿no? Y a partir de leer escribimos. Bueno, gracias a vosotros. Seguiremos en próximos días con Marina Garcés, también muy interesante, y con muchas más autoras y autores. Gracias por estar ahí. Adiós.